Hola amigos de Aprende y Emprende con Quique Jiménez. Buenas noches. Hoy martes 16 de febrero de 2021, siendo exactamente 10 de la noche, eh, tendremos en breves instantes la presencia del candidato al Congreso por el Partido Nacionalista, Víctor Hugo Quijada Tacuri, quien estará exponiendo todas sus ideas con las cuales pretenden ingresar al Congreso de la República. Muy bien, ya estamos en comunicación con Hugo Quijada, quien realmente hace una entrevista con nosotros aquí en Aprende y Emprende con Quique Jiménez. Amigos, muy bien, pasen la voz. No se olviden, la entrevista de hoy es de 30 minutos. Sírvanse a lanzar sus preguntas desde el inicio, porque no vamos a esperar el minuto 45 ni más. Muy bien, buenas noches, Víctor. Gracias por acceder a la entrevista, por su tiempo. Su saludo a la comunidad emprendedora que se está enganchando en Euro TV. ¿Cómo estás, Kike? Buenas noches y un saludo a todos los seguidores por internet, ¿no? Muy bien, Víctor, estás con un número cabalístico yendo al Congreso de la República, el número 13, con el Partido Nacionalista. Entiendo tu carrera profesional de abogado, ¿cierto? Experiencia en gestión pública, y además de ello es importante mencionar que traes propuestas para reformular un poco el sector público. Cuéntanos un poco sobre ello. Bueno, sí, yo estoy con el número 13 por Lima, por el Partido Nacionalista. Bueno, como tú lo has mencionado, el número 13 para muchas culturas, sobre todo orientales, representa el número de la suerte y es el número del cambio, ¿no? Y bueno, yo tengo varias propuestas en diversos frentes, ¿no? En el frente interno, pienso, en primer lugar, eh, transparentar la agenda del Congreso, ¿no? Creo que la mayoría de población no sabe realmente qué es lo que hace el Congreso, ni con quién se reúne, ni qué temas tratan, ¿no? Y eso también para evitar los lobbies. Lo segundo es que las comisiones del Congreso, tanto las ordinarias como las extraordinarias, deben tener más de un año de duración, porque normalmente lo que vemos es que una comisión solamente dura un año, entonces ahí no se puede ver realmente el trabajo y la productividad de un congresista, ¿no? Yo creo de que debe ser de 2 años o hasta 3 años. También lo que estoy pensando es, uno de los problemas principales que se ha visto en la actualidad es el divorcio entre la población y el Congreso, ¿no? Es una institución actualmente muy desprestigiada y tenemos que escuchar a la población. Y para escuchar a la población tenemos que saber sus inquietudes. Por lo tanto, yo estoy proponiendo bajar la iniciativa legislativa de 67.000 firmas que se requieren para presentar un proyecto de ley a 2.000 firmas para hacer más participativa, digamos, para que participen más los vecinos, los ciudadanos, y además que exista, hacer la modificación pertinente en el reglamento del Congreso para que haya más, para que exista, perdón, obligatoriedad de que se discutan en las comisiones pertinentes y que no queden, digamos, archivadas por ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que, y también propongo, como punto final en el frente interno, comprometer a todo el Congreso de la República a tener una agenda en común con el Ejecutivo, porque, bueno, realmente el panorama que hasta el día de hoy vivimos, es que sea quien sea el presidente el que gane, no va a tener mayoría del Congreso. Por lo tanto, no, nos esperaría 5 años de gobierno más, ¿no? Y entonces yo creo que debo hacer primero un llamado a la población, ¿no? En que respalde una postura de un candidato, especialmente el Partido Nacionalista, y luego voy a explicar por qué. Pero básicamente lo que estoy proponiendo es que se tenga una agenda en común justamente para evitar este conflicto de poderes, estos choques que nos generan inestabilidad política, social, económica y peor aún en pandemia.
Finalmente, eso es el frente interno. En el frente externo, lo que yo estoy proponiendo son algunas iniciativas legislativas que son realmente, creo que son importantes en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, proponer la penalización del nepotismo, ¿no? Hasta el momento, el día de hoy, es una infracción administrativa. Entonces, hemos visto cómo, por ejemplo, ¿no? Hoy día se han beneficiado muchos con la vacuna, ¿no? Se han beneficiado amigos, familiares, la argolla, ¿no? Y también existe la argolla para contratar al personal de familiares, amigos muy allegados en distintas instituciones del Estado y se vuelve una repartija. Entonces hay que penalizar este tipo de acciones, porque sobre todo aquellos altos funcionarios que justamente abusan de su poder para poderse beneficiar o beneficiar a terceros. También estoy proponiendo crear una ley de continuidad de la inversión pública para vincular política administrativa funcionalmente a los altos autoridades por elección popular que tengan puestos ejecutivos, en el que exista la obligatoriedad legal de que continúen las obras luego de hacer el corte técnico correspondiente, porque hay muchas obras en el Perú que han sido abandonadas a través de la historia, ¿no? Y este es un gasto de dinero, es tirado dinero de todos los peruanos al agua. Entonces, lo que estoy proponiendo es que exista una vinculación administrativa de gestión y política, responsabilidad, para que se continúen muchas de estas obras, como por ejemplo no se han querido continuar muchas obras emblemáticas nacionalistas, como el tren eléctrico, como el gasoducto sur o la refinería de Talara. También estoy proponiendo que se crear una nueva ley de contrataciones del Estado. Justamente uno de los grandes problemas de estos últimos 40 años es el direccionamiento, sobrevaloración de obras, bienes y servicios, el fraccionamiento, los manejos irregulares, las adendas. Esta nueva ley de contrataciones del Estado debe contemplar la interpretación y la obligatoriedad de la aplicación de la cláusula anticorrupción. Y esta norma tiene que velar por las compras corporativas y las compras eficientes con gobierno electrónico, ¿no? Con economía de escala y procesos electrónicos para hacerlo más eficiente. También estoy proponiendo una ley que proponga, digamos, leyes orgánicas que propongan la reforma absoluta de los organismos INDECOPI y organismos reguladores. Y esto básicamente porque, digamos, siempre existe la vieja izquierda, que se ha quedado con ideas de los 80, siempre cuestionan el modelo económico, y yo lamento que abusen de la ignorancia de nuestro pueblo, ¿no? De la falta de conocimiento, para echarle la culpa al empresariado, como si fuera realmente, digamos, realmente tuviera una mala intención. El mercado y la política económica en el mundo hoy es una sola. Hasta países comunistas como China la aplican, ¿no? Nosotros no queremos ser una Venezuela, una Corea del Norte, una Cuba que agrave aún la gran desigualdad que existe en nuestro país, ¿no? Y además de que lo que queremos nosotros es de que sí haya más justicia, pero para ello el Estado cumple un rol muy importante, y como está en la Constitución, que es principalmente el de velar y ser árbitro en la economía de mercado. Entonces, ¿quién cumple este rol? INDECOP y los organismos reguladores. El mercado tiene distorsiones, porque nada en la vida es perfecto. Entonces, lo que tenemos que hacer es reforzar el rol fiscalizador, supervisor y sancionador de los organismos reguladores y del INDECOP. Hoy alzan el precio del oxígeno, hoy alzan el precio de las medicinas, el precio de los colegios, el precio de las universidades. ¿Dónde está INDECOP para sancionar y fiscalizar? Alzan la luz, el agua. ¿Dónde está los IPTEL en el caso de las telecomunicaciones? ¿Dónde está, saliendo de ello, en temas de contratación pública, el OCE? ¿Cuál es su rol fiscalizador, sancionador, supervisor? Hace no mucho ha habido una huelga de trabajadores. ¿Dónde está la SUNAFIL? Entonces, ¿hay ausencia del Estado o es que hay intereses atrás de estos organismos? Y lo que tenemos que hacer es reforzar esas competencias que tienen. También estoy proponiendo que se devuelva la facultad sancionadora a la Contraloría. Este Tribunal Constitucional ya ha quitado esa facultad sancionadora y ha permitido que muchos funcionarios y servidores vuelvan a trabajar al Estado, que antes estaban inhabilitados, y muchos de ellos les quedan impunes sus acciones.
Lo que estoy proponiendo es devolverle esta facultad a la Contraloría para apartar a estos malos funcionarios que, por ejemplo, se benefician de vacunas, ¿no? Que favorecen de licitaciones, de compra de pruebas, de compra de medicinas que hemos estado viendo hoy, ¿no? El día de hoy, ¿no? Y que siempre se paran cuestionándose, que por ejemplo favorecían a través de obras direccionadas, ¿no? También estoy proponiendo la creación de una ley de saneamiento físico legal, ¿no? Porque uno de los grandes problemas de nuestro país, en mis recorridos, y que me he dado cuenta en mis recorridos en la ciudad de Lima, como seguramente en todo el Perú, es que mucha gente no tiene título de propiedad, ni su propiedad está inscrita en los registros públicos. Hay que simplificar estos trámites, hay que aplicar o impulsar una ley que de alguna manera refuerce, simplifique y aminore los costos en favor de la población para entregar la mayoría de títulos inscritos en registro público posibles. Básicamente, en esto giran mis propuestas, ¿no? Víctor, bien, entrando al diálogo, me parece que se están tomando propuestas bastante de fondo sobre el funcionamiento del sector público. Y enfocándonos en este sector público peruano, donde los CAS ya cuando salen publicados tienen nombre y apellido, ¿cierto? ¿Cómo podría modificarse este tema del nepotismo? Porque está muy complicado. Hay un enquistamiento en las instituciones públicas. La capacidad sancionadora de la Contraloría cambiaría mucho sus fines y objetos por las cuales fue creada. Existe Servir, que también debería de tomar relativas acciones, y que, bueno, en algunos casos yo personalmente no le he visto tomar acciones de disciplina, ¿no? Porque uno puede a un funcionario público ir a denunciarlo en Servir. En mi caso lo he hecho, pero no he visto un resultado fehaciente, ¿no? No ha habido ningún resultado contrario, al contrario, parece protección. Entonces, ¿hasta qué punto el rol de la Contraloría como sancionador va a acabar con este espacio gigante de corrupción? Porque cuando, por ejemplo, si yo busco que se tome medidas sobre alguien, por ejemplo, del MTC, tiene amigos en Contraloría o tiene amigos en Servir, y al final entre ellos buscan la forma de contestarle al ciudadano de tal manera que no perjudique al colega, ¿no? Implementar una nueva cultura o una nueva política y una legislación es un poco más difícil. ¿No crees que nos podamos encontrar con esos problemas? Porque hoy en el Perú, si tú creas un MTC ineficiente, luego creas gerencia de transporte urbano, luego sacas a LATU, luego sacas a los municipales vestidos de amarillo, y luego sacas a la Sutran, y luego todo el mundo está en las pistas coimeando. Y todos están siendo enfrentados por delincuentes también, ¿cierto? Como estamos viendo, pero al final eso es porque el MTC no tiene un verdadero orden de control y se crean instituciones, y al final el transporte está peor cada día, por poner un ejemplo. En justicia, el mismo Ministerio de Justicia tiene un área de disciplina y un montón de cosas, existe Servir, existe la Contraloría, y cada vez vamos a querer más. No debería haber un solo estamento verdaderamente disciplinario para los funcionarios públicos, porque al parecer esto no funciona de ninguna forma. Bueno, va de la mano lo que tú mencionas en primer lugar con la modernización de la gestión pública. O sea, el Estado tiene sistemas administrativos, ¿no? Uno de ellos es la organización de la gestión pública y el otro es el sistema de recursos humanos o capital humano que está representado a Servir. En el ámbito del poder ejecutivo, legislativo, judicial, en aquellos cargos que impliquen por su naturaleza, digamos, la contratación de un CAS 276, 728, locador, lo que fuera, pero trabaja dentro del Estado, tenemos que aplicar el sistema meritocrático, es decir, todos pasarlos
seguramente es un proceso largo, porque ningún cambio se hace de la noche a la mañana, toma años, toma tiempo, pero así son los cambios. Pero sí tenemos que tender a eso, y esa ley se creó en el gobierno del presidente Ollanta, donde desde un momento hubo mucha gente que empezó a reclamar en las universidades, en el Banco Central de Reserva, por ejemplo, entre otras instituciones, que siempre hay resistencia al cambio. Y esta ley beneficia, ¿no? Porque ahí en primer lugar tendríamos a los mejores en el Estado, en puestos claves, ¿no? Y al menos en el rol de la Contraloría, respecto al tribunal, lo que era la Contraloría y el Tribunal de Servir, hay una gran diferencia entre las resoluciones que sí emitía sanción de la Contraloría. Hay una gran diferencia. Y también hay que recordar que las tablas de infracciones eran diferentes, ¿no? Habían distintos tipos de infracciones que se castigaban. Entonces yo creo que en primer lugar tendríamos que precisar las competencias respecto a la naturaleza de la infracción, si es una de naturaleza laboral, si es una falta grave de naturaleza laboral propia de su contrato de trabajo, que ahí sí es competencia de naturaleza laboral pública, y otra es la naturaleza del ámbito de la gestión pública, en cuanto a la toma de decisiones que sí podría intervenir la Contraloría. En ambos casos tiene que reforzarse su rol fiscalizador y supervisor y sancionador, para que evidentemente apartar a malos funcionarios y servidores del Estado y traer a los mejores. Por eso que digo que va de la mano, porque todos los sistemas administrativos son transversales, digamos, entre ellos interactúan, y eso es lo que tenemos que hacer en nuestro Estado, en los tres poderes y en los tres niveles, para poder de alguna manera ver ese cambio en la mejora de la atención al público y de los servicios públicos, ¿no? Y evidentemente pues toma su tiempo, requiere un consenso político y voluntad política, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, pero yo creo que al menos con el presidente Ollanta fue presidente, tuvo esa voluntad de trabajar por los que menos tienen y también por impulsar reformas importantes como la educativa, como la de salud, ¿no? Tenemos reformas importantes en el mismo sector justicia, en el sector de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, yo creo de que la voluntad política hay. Y realmente el problema de fondo en nuestro Estado es que existe un malestar general, uno por la desconfianza política, pero otro también porque esa desconfianza política va de la mano de una ineficiencia en la gestión pública. Se dice no se compran las pruebas moleculares, no se compra muy caro, se compra la vacuna más cara. ¿Quién debe velar por ese rol, no? En primer lugar, sería como, voy a generalizar, digamos, para concluir este momento que tú has mencionado, centralizar o ir en la reforma al sistema meritocrático y centralizar las infracciones administrativas a nivel de todo tipo de legislación, pero hay que recordar que tanto Servir como Contraloría intervienen en la gestión o en cuanto a funcionarios o servidores. Porque acuérdate que no confundamos la función administrativa del poder, que digamos tiene en el ámbito del derecho administrativo, competencia sancionadora, en este caso la Contraloría y Servir, respecto a la función de justicia o la función legislativa, que tienen sus propios fueros sancionadores, porque acuérdate que hay tres poderes, y el poder legislativo tiene su comisión de ética, tiene su comisión de acusaciones constitucionales, tiene la figura del antejuicio, incluso ahora hay parcialmente y se ha levantado la inmunidad, y en el fuero judicial existe, ya no existe, bueno, está la OCMA y está el Consejo, la Junta Nacional de Justicia. Esos son lo que hay que hacer es reforzar estas facultades sancionadoras, y hemos visto que ya la Junta de Justicia ha empezado a actuar, porque ha apartado, si no me equivoco, al fiscal muy cuestionado, el señor Chávez, ¿no? Entonces, estos cambios se dan poco a poco. Seguramente quisiéramos tener a los mejores en el Estado, pero parte pues desde estas reformas, y que seguramente en el tiempo esperemos ver los resultados, sobre todo por la población, ¿no? Porque el funcionario, tanto de elección popular como aquellos que entran por concurso, digamos, se deben a la población porque son sus tributos quienes pagan su sueldo, ¿no? Sí, muy bien. Víctor, casualmente sobre ello, por interno, inbox nos preguntan, es cierto que la ciudadanía espera con mucha expectativa
este nuevo Congreso y tiene fe de que este nuevo Congreso, pues, con caras interesantes, eh, no siga la mística de estos dos últimos, que es andar sacando ministros, Bueno, la sacando... esperanza siempre se renueva cada 5 años, en el caso de una elección, cada 4 en el caso de una regional y local. Y Claro. realmente la idea y la esperanza de toda la población es de que tengamos mejores cuadros en el Estado, pero Mm, también va a depender de la calidad, digamos, de personas que se están presentando, ¿no? De por sí, ya los medios de comunicación han estado irradiando mucho odio, ¿no? Mucha desinformación en contra de personas, como por ejemplo el presidente Ollanta y su familia y otros candidatos, tratando de desprestigiar e inventar situaciones que son propias del ámbito judicial y que ese es el fuero que debe velar y a cualquier persona la tachan de culpable sin ni siquiera violando todos sus derechos de debido proceso, de defensa. Todo eso ha quedado de lado, ¿no? Entonces, en primer lugar, creo que los medios de comunicación deben ser responsables, porque también hay que entender que hay poderes fácticos, y estos poderes fácticos están representados desde ONGs hasta grupos empresariales, que mm. creo de que tratan de manejar pues como la mano oscura que está atrás, creo que de algunos candidatos, y creo que les conviene que entran, porque parece que este tipo de grupos ganaran más con el desgobierno. Y yo me doy cuenta en la lectura de la realidad de que pareciera que a alguien le conviene que entre un presidente débil, o sea, un nuevo PPK, por decirlo así, con un Congreso dividido, para que nuevamente entremos en la lucha de poderes, quienes, y como dice el refrán, a río revuelto, ganancias de pescadores. Y esto sirve para que haya más corrupción en el Estado, de por sí el Estado es patrimonialista, y por lo tanto creo que hay problemas de fondo que tenemos que darle gobernabilidad en primer lugar a nuestro país, y yo creo que la población también tiene que ser madura a sus 200 años de cumplir nuestro país como república, de realmente darle la confianza, en primer lugar, un partido que sea una institución, que sea un partido que tenga experiencia, que haya demostrado trabajo. El Partido Nacionalista trabajó por los que menos tienen, tiene 31 programas sociales vigentes. El presidente Ollanta representa la experiencia y la estabilidad económica. Estos 5 años han sido 5 años perdidos. Entonces, creo de que por ahí tendríamos la solución, al menos para recuperar 5 años perdidos, retomar el rumbo del crecimiento, así como también, digamos, se trabaje, se continúen las obras, se trabaje por lo que menos tiene, ¿no? Además, lo importante acá es, en primer lugar, solucionar el tema de la pandemia y la crisis económica, ¿no? Y de ahí ya podemos ir viendo los demás puntos en la agenda que se pueden ver, ¿no? Correcto, correcto, Víctor. Sí, pero a lo que iba es a lo que por interno me preguntan y nos dicen, ¿y los emprendedores se les dará la posibilidad de negociar con el Estado o también van a seleccionar a dedos a sus amigos para que sigan siendo los proveedores del Estado? ¿Cómo se va a garantizar que sea una participación justa en ese tipo de concursos al emprendedor? Porque todo el mundo ha sabido que hay un porcentaje de la factura, que al que toma la decisión, y es una cadena que si eres amigo de tal y cual puede ser proveedor del Estado. Los emprendedores quieren garantía de que ellos también pueden participar limpiamente como proveedores del Estado, ¿cierto? Sin necesidad de pasar por esas situaciones de corrupción. ¿Hay algún plan sobre eso? Sí, justamente es la nueva, bueno, tú hablas de que quieren ser proveedores del Estado, yo estoy proponiendo una nueva ley de contrataciones del Estado, ¿no? En esta se trata de flexibilizar los requisitos, porque algunos de ellos son muy exigentes, para sobre todo fomentar la IPE, como darle bonificaciones que antes se daban del 20% en su favor, en caso de empate o en caso de, o por ejemplo, darles bonificaciones especiales a los productores o empresas locales. Hay que recordar que actualmente, de acuerdo a la estadística, el 40% de las compras públicas va para las pequeñas y medianas empresas. Esto tenemos que hacerlo más grande porque el Estado es el principal comprador aquí en la economía de mercado.
y ese tipo de compras para que haya, como dices tú, menos corrupción, parte desde el momento de los procesos técnicos que son preclusivos, en donde tenemos que estandarizar, tenemos que aplicar compra corporativa, tenemos que aplicar compra gobierno, compra electrónica, subasta o digamos precios comparativos, que son mecanismos legales que va a atender a la transparencia de las compras y al menor direccionamiento y sobrevaloración, tanto en bienes, servicios y obras, ¿no? Entonces, creo que en primer lugar parte de una reforma legislativa y también una reforma dentro del OCE, porque el OCE, que es el órgano que vela por la contratación pública, tiene un área de supervisión que nunca existe, ¿no? Porque siempre se habla que han sobrevalorado, han direccionado en favor de los amigos, de, no sé, de no candidato. O siempre hay una irregularidad, una acusación por corrupción. ¿Y dónde está el OCE que debe velar en la supervisión y fiscalización de esos procedimientos? Entonces ahí es donde tenemos que, digamos, empezar a trabajar si en caso llegamos el 28 de julio al Congreso, ¿no? Muy bien, sí, eso es importante porque actualmente la masa más perjudicada es la masa emprendedora y la masa que más empleo da en el país es la masa emprendedora, ¿no? Entonces, en base a ello, viene una preocupación fuerte por parte de la ciudadanía de que quiere reactivar su economía, quieren comenzar a chambear, ¿cierto? Y su opción es ser los proveedores del Estado. Podría ser, y acá es una idea, que exista un portal mediante el cual se pueda denunciar al funcionario corrupto, que se le grabe el audio, un vídeo, ¿cierto? Un chat con evidencia de que está cobrando una parte de la porción de la factura y que ipso facto este se ha separado del cargo. ¿Por qué hacer todo un tremendo proceso de protección hasta que le consiguen puesto en otro ministerio y recién tomar acciones sin que se tome represalias con el emprendedor? Es decir, mantenerlo en anonimato, porque eso muchas veces he intentado, pero finalmente todo queda archivado. ¿No podría crearse algo antes de terminar, Víctor? Bueno, los mecanismos de defensa existen, ¿no? Para ser más específico, uno puede presentar nulidades, denunciar, ¿no? Existe un tribunal de contrataciones, existen las instancias pertinentes. Aquí el problema es el grado de resultados y cumplimiento de metas y eficiencia, ¿no? Porque denuncias y ahí queda, ¿no? Es como una denuncia penal, ¿no? Ahí queda, ¿no? Se prescribe, pasa el tiempo, ¿no? Lo que hay que hacer es que se velen por el cumplimiento de metas y, digamos, respetando el derecho a la defensa y el debido proceso, se actúe con celeridad, ¿no? Y ahí es importante la transparencia, ¿no? Hay que transparentar este tipo de acusaciones y denuncias para que justamente no queden así, como dices tú, en el archivo, ¿no? Y ahí depende de la presidencia ejecutiva del OCE o del Tribunal de la Contraloría o del SERVIR, ¿no? Pero sí creo que, por ejemplo, la salida legal podría ser la aplicación de medidas cautelares anticipadas, ¿no? Que es un mecanismo que ha dado, digamos, muchos resultados en países como Nueva Zelanda, ¿no? Que es un país menos corrupto hoy, porque justamente es el tema de que como ese proceso administrativo sancionador o ese proceso penal va a durar 10 años, mientras tanto tú ya perdiste, pues ya quedó ahí, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es incentivar las medidas cautelares disciplinarias anticipadas, en lo cual se opte por la separación del cargo solamente con el hecho de una simple denuncia por corrupción o una irregularidad. Y esto creo que sí puede ser un tema de materia de que se puede implementar en la ley orgánica de la Contraloría, de Servir, como también se puede implementar en la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Para el tema de materia de compra pública. Con eso, creo que tampoco esperando que a veces hay malos funcionarios que porque pierden les gusta abusar de este tipo de mecanismos, con tal de manchar honras. Creo de que si que existen las personas indicadas en estos organismos sancionadores, creo que pueden ponderar con justicia y aplicar este tipo de medidas pertinentes, ¿no? Claro, la idea es proteger la identidad del emprendedor, porque muchos
te comento, me lo hacen llegar a mí, y sinceramente que los funcionarios públicos parecen vándalos, ¿no? Entonces el emprendedor tiene miedo que le pase algo a él y a su familia por denunciar a un funcionario público. Y eso pues deja mucho que desear sobre el tipo de funcionario público que tenemos, ¿no? Y ya es una corrupción criminal. Entonces, si se está criminalizando el Estado, ya es peligroso, incluso hasta da miedo denunciar, ¿no? Es como denunciar a un policía, y justo lo conversábamos con el exministro Wilfredo Pedraza, que es muy difícil, y que Inspectoría, pues, da pasos de tortuga coja y con uñero, o sea, un proceso recontra lento, y encima a veces ni reciben las denuncias. Víctor, antes de irnos, nos pregunta, ¿qué será para mejorar la seguridad ciudadana? ¿Alguna propuesta, alguna idea que tengas que plantear? Bueno, el Partido Nacionalista, cuando ha sido gobierno, duplicó el sueldo de los policías, duplicó el número de efectivos policiales. Queremos volver a duplicar esa cifra de efectivos policiales. Queremos dotar del 100% de las comisarías por temas de violencia y la mujer, aumentar el presupuesto del sistema de justicia, el Poder Judicial y el Ministerio Público, procuradurías anticorrupción, procuradurías en general. Queremos reducir en 20% la brecha en infraestructura, es decir, más comisarías, y el 10% digamos, en armamento, en equipamiento, en patrulleros, ¿no? Acuérdense que durante el gobierno del presidente Ollanta también se compró una nueva flota. Queremos realizar el patrullaje integrado al 100% en todo el territorio nacional en coordinación con la municipalidad, o sea, el Serenazgo y las Fuerzas Armadas, que seguramente, como han demostrado en esta etapa de emergencia, pueden continuar apoyando, salvaguardando en el orden interno, ¿no? Esas son las propuestas del Partido Nacionalista. Correcto, Víctor, muy agradecido. Hemos pasado un minuto de tu tiempo. Agradezco la cortesía que hayas tenido. Espero que cuando seas congresista puedas estar con nosotros nuevamente para un diálogo tal vez un poco más extenso. Creo que nos hubiera gustado escucharte mucho más. Interesante diálogo, rápido, breve, pero ahí estamos. El día jueves con Jenny Fierro Martínez, también postulante por el Partido Nacionalista Peruano. Estaremos visitándolo también personalmente durante la semana en la comunidad gestionaria de Huaycán. Saludos a todo Huaycán, que tengo muchos amigos allá, Chosica, Vitarte. El día sábado, entrevista a Luis Hurtado Valencia por el partido Podemos Perú. Él estará el día sábado dialogando con nosotros, y la próxima semana, por Renovación Popular, el número 1, el candidato almirante Jorge Montoya, con el que dialogaremos, pero de todo. Nos ha dicho 60 minutos y más. Esto va a ser como un partido de fútbol. Ya viene el Colorado Ricardo Belmont también con nosotros, y Dios mediante estaremos nuevamente con todos los emprendedores. No se olviden, inscríbanse cómo constituir un emprendimiento. Están todavía algunos cupos para las capacitaciones de la próxima semana. Gracias, Víctor, nuevamente. Invita a la comunidad a que vote por ti este mes de abril. Tu mensaje final de despedida, y otra vez gracias por estar en Aprende y Emprende con Quique Jiménez. Bueno, Quique, en primer lugar agradecerte por la entrevista, hace mucho tiempo que estaba pendiente, y bueno, ha sido un diálogo bastante preciso, pero creo que objetivo y veraz. Y bueno, yo invito a la población de Lima, de sus 43 distritos, que respalde al Partido Nacionalista. Tenemos que tener mayoría en el Congreso para evitar que haya nuevamente desgobierno y repartijas y hechos como, por ejemplo, el levantamiento de la generación del Bicentenario y lamentar muertes. No podemos perder 5 años más, ¿no? Por lo tanto, yo hago un llamado a la población para que respalde un partido que tiene experiencia, que tiene historia, que tiene una ideología, un planteamiento, una visión de país, y que durante su gobierno trabajó por los más pobres y que representa la estabilidad económica para todos. Gracias, Víctor. Gracias a ti, Víctor, y nunca se olviden de los niños. Allí sí Claro. los voy a señalar muy fuerte si se olvidan de ellos. Y ¿sabes qué? Eso sí tengo que reconocerlo públicamente, y lo he hecho siempre con cada uno, con Otárola, con todos. Gracias por Beca 18, y refuercen ese programa. Es su obligación. Gracias, amigos. Dios mediante, el día jueves estaremos con ustedes